Buenas noches, mi nombre es Omar Felipe Sánchez, hago parte del grupo de pedagogía. En esta oportunidad nos tocó solamente a 3 miembros, mi compañera Angie y María Fernanda, y por ende vamos a tener cada uno 2 roles. Iniciamos con la primera pregunta, la cual dice, ¿de qué tipo de conflicto se trata este caso? Muy buenas noches. Mi nombre es María Fernanda Villamarín. Escogí el rol de Marcela y Dana. En el caso de Marcela, creo que el conflicto principal es de relaciones y también de intereses. Las tensiones surgieron por diferencias con el compromiso y la forma de comunicarse. Algunas personas como Judith estaban muy enfocadas en el resultado, mientras que otros necesitaban apoyo o no lograban conectarse con el trabajo. Mientras que Dana es un conflicto estructural y de relaciones. Dana siente que hay una gran presión académica que a veces no toma en cuenta las dificultades personales. Le cuesta mucho mantenerse motivada porque las notas eran bajas y eso hizo que se alejara. Muy buenas noches, mi nombre es Angie Sarria. A mí me correspondió el rol de Iván y Judith. Desde el punto del rol de Iván, desde el punto de vista fue un conflicto interpersonal y estructural. Interpersonal porque hay tensiones entre miembros del grupo por las formas de actuar y comunicarse. Y estructural porque no se definieron desde el inicio reglas claras desde la participación, ni se establecieron acuerdos sobre cómo manejar las diferencias. Y desde el rol de Judith, se consideró que el conflicto fue de tipo interpersonal y de intereses porque surgió por las diferentes formas en que cada uno asumía el compromiso con el trabajo. También podría verse como un conflicto de relaciones porque hubo dificultades para entenderse y comunicarse de manera efectiva, especialmente cuando algunos compañeros no participaron como se esperaba. Desde el papel de Eduardo, la falta de comunicación abierta y clara, los miembros del grupo no expresan adecuadamente sus dificultades o expresan desde el principio, lo cual lleva a malentendidos y frustración. Eduardo no comunicó su desmotivación ni su intención de no continuar con el trabajo. Otro punto es el desbalance de la carga del trabajo. Judith asumió liderazgo y al no recibir apoyo adecuado de los demás terminó sobrecargada de tareas. Esto generó frustración especialmente hacia los miembros que no participaron activamente, como Eduardo y Dana. El tercer punto es la desconexión emocional, los diferentes niveles de motivación y compromiso de los miembros del grupo, como Eduardo, quien no encontraba sentido a su carrera, y Dana, quien no se sentía insegura, llevando un conflicto emocional a Judith. Y la cuarta es la falta de empatía. Iván, al no involucrarse en los aspectos emocionales del conflicto, contribuyó a la desconexión emocional dentro del grupo. Su enfoque rígido en la tarea académica, sin tener en cuenta las preocupaciones de los demás miembros del grupo, agravó el conflicto. La segunda pregunta, ¿cuáles son los puntos de intereses individuales de los actores involucrados en el conflicto? Desde el rol de Marcela, ella busca aprender, cumplir con las tareas y también mantener una buena relación con los compañeros. Mientras que en el caso de Dana, ella quería participar, pero se sentía muy desmotivada por sus calificaciones. Su interés era aprobar, pero con tanto desánimo no supo cómo continuar. Desde el rol de Iván, el principal interés era que el trabajo se hiciera bien y a tiempo. Para él lo más importante era cumplir con las tareas académicas sin entrar en discusión personales o emocionales. Quería un ambiente de trabajo organizado y enfocado en los resultados. Y desde el rol de Judith, el interés era que el grupo entregara un buen trabajo y que todos participaran de manera justa y asumir el liderazgo que quería, porque quería asegurarse de que cumpliera con los tiempos y la calidad de trabajo. Desde el papel de Eduardo, su interés es encontrar motivación en su carrera académica y recibir apoyo emocional por las dificultades personales que enfrenta. Está considerando evaluar la carrera, lo cual refleja un conflicto interno entre seguir o cambiar de rumbo. No se siente comprendido ni respaldado en el grupo. La tercera pregunta. ¿Cuáles son los puntos específicos del desacuerdo entre las partes del conflicto? Desde el rol de Marcela, el principal desacuerdo fue entre Judith y Eduardo, porque ella exigía participación y él se sentía emocionalmente afectado.
También hay diferencias en cómo vemos el trabajo en grupo. Algunos queríamos mantener comunicación afectiva y otros solo enfocarse en lo académico. Desde el rol de Dana, el problema fue que no todos pudieron mantener el mismo ritmo. Se alejó porque no tenía la confianza de decir que se sentía rebasada. Eso no fue bien recibido y generó molestia. Judith quería compromiso completo, pero ella no se sentía capaz y eso no lo supo comunicar a tiempo. Desde el rol de Iván, el desacuerdo más claro fue la falta de compromiso de algunos compañeros como Eduardo y Dana, que no cumplieron con sus tareas. También hubo desacuerdos sobre cómo comunicarse con algunos querían hablar de sus emociones o problemas personales, mientras que otros como Iván que prefería centrarse en el trabajo. Y desde el rol del Judith, el principal desacuerdo fue la falta de participación activa de algunos compañeros como Eduardo y Dana. Eso generó frustración en Judith y en otros miembros como Marcela. También hubo un momento en el que discutí con Eduardo porque se sentía que no estaba comprometido y eso dañó más el ambiente. Eduardo adopta una postura elusiva en el conflicto, ya que tiende a evitar confrontaciones directas y se desconecta emocionalmente de los demás miembros del grupo. A pesar de sus frustraciones y desmotivaciones con respecto a su carrera, Eduardo no comunica claramente sus dificultades o la decisión de seguir participando activamente en el proyecto. En lugar de expresar abiertamente sus preocupaciones, adopta por retirarse y evitar involucrarse en las intervenciones dentro del grupo. En el contexto del conflicto con Judy, por ejemplo, aunque ella muestra frustración por la falta de participación, Eduardo no se enfrenta directamente con sus reproches ni aclara la posición de manera explícita, lo cual contribuye a una intensificación del malentendido. Además, al no abordar sus dificultades personales, Eduardo se aleja de una manera irresponsable del grupo y no busca activamente una solución al conflicto. La cuarta pregunta. ¿Existen posibles soluciones que podrían abordar la preocupación de cada uno de los involucrados? El rol de Marcela, sí. Por ejemplo, se pudo haber creado un acuerdo grupal desde el inicio, con roles claros y espacios para expresar dificultades. También separar lo académico de lo personal habría evitado malentendidos. Por medio del rol de Dana, también, si hubiera habido confianza a un ambiente menos tenso, tal vez se habría sentido más cómoda para hablar de su situación. También si se ofrecería algún tipo de acompañamiento emocional desde la universidad, sería más fácil no sentirse sola en esos momentos. Desde el rol de Iván, se apoyaría en una distribución de tareas justa para que todos tengan responsabilidades claras. También se debería tener responsabilidades claras, también deberían establecer reglas desde el inicio, desde el trabajo grupal. Y desde el rol de Judith, se propone que en futuros trabajos se haga acuerdos claros desde el principio, se definen roles y que exista un canal donde podamos expresar nuestras dificultades sin ser juzgados. Desde el papel de Eduardo, la primera estrategia sería separar las personas del problema. Esta estrategia se basa en distinguir los problemas personales de los intereses y necesidades del conflicto. El mediador debe ayudar a los miembros del grupo a comprender que el conflicto no está relacionado con ataques personales, sino una gestión de tareas. La otra estrategia es enfocar las negociaciones en intereses, no en las posiciones. Sugerir es centrarse en una posición. Se debe explorar los intereses subyacentes, como queremos un buen resultado académico y no queremos una sobrecarga de nadie. Y la tercera estrategia, generar opciones de beneficio mutuo. El mediador debe trabajar en miembros del grupo para generar opciones creativas y abordes de intereses en todas las partes. La última pregunta, ¿se puede identificar algún tipo de violencia en este estudio de caso? Por el papel de Dana, sí hubo violencia verbal cuando Judith le gritó a Eduardo. También emocional porque el ambiente se volvió muy tenso. También notó una cierta violencia estructural porque la presión por obtener una buena nota nos llevó al límite. Y desde el rol de Dana, desde la experiencia sí se sintió una forma de violencia estructural porque no se tiene en cuenta cuando un estudiante se siente mal o está desmotivado. También sintió que al alejarse fue juzgada, lo que la hizo sentir excluida.
Desde el rol de Iván, sí, porque hubo una forma de violencia estructural, porque no habían herramientas para manejar el conflicto ni una guía sobre cómo resolverlo. También hubo violencia directa cuando hubo gritos o reproches entre compañeros. Y desde el rol de Judith, sí, hubo violencia directa en el momento en el que se discutió con Eduardo, se gritaron y fue muy incómodo para todos. También creo que hubo violencia estructural porque no tenían un mecanismo claro para manejar los conflictos y eso dejó frente a la situación. Y se reconoce que el intento de mantener el control también se cometió errores. Desde el papel de Eduardo, en esta actividad lo esencial es que los miembros del grupo tengan una comunicación abierta y empática, especialmente cuando hay diferencias emocionales y personales involucradas. Los miembros del grupo deben poner y expresar preocupaciones sin sentirse atacados o incomprendidos. El análisis muestra que las emociones no deben ser ignoradas en nuestro entorno colaborativo. El conflicto no es solo una cuestión de tareas, sino una dificultad de emociones y personales que influyen en cada una de las cosas involucradas del trabajo. Aplicar estrategias como separar los problemas personales, concentrarse en los intereses en un lugar de posiciones para crear un beneficio mutuo son herramientas clave para ser utilizadas desde el principio hasta el final para obtener mejores resultados a nivel grupal y personal. Ahí terminaríamos las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.